Bien, bendiciones. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, conocidos, la sociedad en general. En esta hermosa mañana quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, ¿verdad? La epístola que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, donde él exhorta a la comunidad de Roma a apartarse del pecado. El apóstol Pablo no fue quien fundó la iglesia en Roma. Se desconoce quién fue realmente el fundador de esta iglesia, pero la epístola de Pablo a los hermanos de Roma nos enseña que el apóstol Pablo tenía la finalidad de ir a visitarlos, y eso lo encontramos en el versículo 13 del capítulo 1, donde dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Aquí notamos que el apóstol Pablo deseaba ir a visitar a los hermanos de la comunidad de Roma, a la iglesia que había en Roma, pero como él bien dice, se le había sido impedido, ¿verdad? Él no da los motivos, pero dice que había algún impedimento para poder haber ido a visitar a los hermanos de Roma. Y en el verso 14 vemos que dice que, en el 13, perdón, dice: para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces nos damos cuenta que la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma era dirigida a una comunidad gentil. Amén. Gloria a Dios. Ya que los romanos pues eran gentiles, ¿verdad? Eran personas que no eran del pueblo judío, no eran del pueblo de la nación de Israel. Entonces Pablo le escribe a esta comunidad, a estos hermanos que se habían convertido al cristianismo. ¿Amén? Él preocupado porque no había conocido el rostro de estas personas, no los había conocido personalmente, pero se había enterado, él había escuchado que los hermanos se habían convertido al Evangelio, que habían aceptado el Evangelio con todo su corazón y que llevaban fruto para servir a Dios. Esta epístola la escribió el apóstol Pablo alrededor del año 56 después de Cristo. La mayoría de los eruditos coinciden en que Pablo escribió esta epístola en Corinto. Bien, vamos a pasar, ya teniendo este breve contexto, vamos a pasar al capítulo que nos ocupa, que es el capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Y el encabezado dice lo siguiente: muertos al pecado. Y aquí entra Pablo haciendo una pregunta y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Amén? Pablo entra haciendo una pregunta y usa un término ya en desuso, ¿verdad? Valga la redundancia, que ya no se usa quizá en la actualidad. Dice: ¿qué pues? En esta traducción Reina Valera 1960, de esta manera está traducida la pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recordemos que los hermanos de Roma habían aceptado a Cristo en su corazón, y cuando uno acepta a Cristo en su corazón, empieza a vivir una vida agradable a Jesucristo. Empieza uno a abstenerse de ciertas cosas que perjudican la vida espiritual del creyente. Entonces Pablo les está enseñando a través de esta epístola y les dice que ellos ya no podían seguir viviendo en una vida de pecado porque ya tenían a Cristo en su corazón. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
entra la pregunta. Cuando Pablo dice, ¿qué pues? Perseveraremos. Perseverar, ¿verdad? Todos sabemos que es la palabra perseverar, es insistir, persistir, estar ahí continuamente, ¿verdad? Tenemos que entender, amados hermanos y audiencia que nos ve, que nos oye, que una cosa es que cometamos pecados aislados por errores humanos que todos podemos cometer porque somos seres humanos. Y otra cosa es perseverar, persistir, vivir en el pecado. Notemos esas dos diferencias. Una cosa es pecar porque somos humanos. En algún momento nos vamos a equivocar y vamos a pecar. Pero otra cosa es vivir en el pecado. Es otra cosa muy diferente. Los hijos de Dios, los que han aceptado a Cristo en su corazón, no pueden vivir en el pecado. No deben vivir en el pecado. Sería contradictorio. Amén. Cuando Pablo dice, perseveraremos en el pecado, está hablando de una condición de inclinación a pecar. Amén. ¿Seguiremos inclinados a pecar? Amén. De una vida pecaminosa. ¿Seguiremos viviendo una vida pecaminosa ya teniendo a Cristo en nuestro corazón? Y podemos reforzar este texto con el texto que se encuentra en el libro de Hebreos, la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Hebreos, amén, 13:2. Vamos a buscar Hebreos 3:12, perdón. Hebreos 3:12. Vamos a ver qué dice. Hebreos 3:12. Y mire lo que dice la escritura. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que un creyente que vive en pecado corre el riesgo de que su corazón se endurezca por causa del pecado. Amén. Entonces, esto es lo que Pablo nos dice. También podemos buscar en el libro, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, verso 34. Vamos a buscar Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. Y veremos lo que nos dice el apóstol Juan. Dice la escritura: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Notamos? Todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, es un esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir esclavo? Es alguien que obedece, que está al servicio del pecado. Entonces, si notamos, un hijo de Dios no puede estar al servicio del pecado. Un verdadero hijo de Dios no puede ser esclavo del pecado. Entonces es a lo que se refiere Pablo. ¿Qué pues? Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y por qué Pablo introduce una pregunta? Porque está dando continuidad al versículo 21. Vamos a leer el versículo 21 que antecede al texto. ¿Qué dice? Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando había mucho pecado en el mundo, sobreabundó la gracia. ¿A qué se refiere esto? Que cuando el mundo estaba lleno de pecado, lleno de maldad, sobreabundó la gracia al venir Jesucristo a perdonar los pecados de todo el mundo, de todo aquel que acepta a Cristo en su corazón. Verso 21.
para que así como el pecado reinó para muerte, mire para qué reina el pecado. El pecado reina en ti, o reina en las personas, tiene poder en las personas para muerte. Así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Para qué reina la gracia? Para vida eterna. Para vida eterna. Es decir, el regalo de Dios, la gracia inmerecida es para vida eterna. Y es donde Pablo dice, ¿qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ok, como yo ya fui salvo, como yo ya tengo a Cristo en mi corazón, ¿puedo seguir pecando entonces para que la gracia abunde? La gracia en el griego original es la palabra griega charis, que significa favor inmerecido. Que nosotros fuimos hechos salvos sin merecerlo. Favor inmerecido, no lo merecíamos, mas Dios nos hizo salvo por gracia, por su charis, favor inmerecido. Entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la charis, el favor inmerecido, el favor de Dios que te ha hecho salvo, abunde? Y vean la respuesta. Él introduce la pregunta, pero él también da la respuesta. En ninguna manera. ¿Ven? En ninguna manera. En el griego original esta en ninguna manera es un no rotundo, un absoluto no. Amén. No. No hay la posibilidad de un sí. No hay la posibilidad siquiera de un sí. Es un no rotundo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera podemos perseverar en el pecado para que la gracia siga abundando. Y vean lo que sigue diciendo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí la palabra, hermanos, que usa el apóstol Pablo para referirse cuando dice los que hemos muerto, es la palabra apostaneo, apostanesco. Amén. Apostanesco en el griego original, que significa extinguirse o ser asesinado. Entonces vea lo que dice Pablo. En ninguna manera podemos vivir en pecado, porque los que hemos muerto, apostanesco, los que hemos sido asesinados, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Una persona que ha sido asesinada, que ha sido muerta, ¿puede continuar viviendo en el pecado? Lógicamente no. Amén. Y nosotros, dice la Escritura, que morimos juntamente con Cristo, y el apóstol Pablo usa esta palabra y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Puede un muerto seguir pecando? ¿Puede un muerto seguir haciendo las cosas malas? Recordemos el simbolismo del bautismo en el agua. Cuando somos bautizados, somos echados para atrás. La persona que es bautizada es sumergida hacia atrás y luego es levantada. Y cuando los sumergimos simboliza, ¿verdad?, que esa persona está muriendo, está siendo sepultada y luego sale, resucita en una nueva vida para agradar a Cristo. Bien, hermanos, aquí voy a dejar este video porque es muy extenso, amén. Es una enseñanza preciosa, hermosa. Estamos dando solamente la introducción y voy a grabar otro video
o otros videos, lógicamente, para poder culminar este tema del apóstol Pablo. Amén. Dice, muertos al pecado.